Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 27 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Hoy que nuestra Santa Iglesia conmemora en la Beata María Magdalena, pero de Italia, de la Orden de los Capuchinos, también influenciada por la Orden de los Franciscanos, en votos de penitencia, obediencia y conciencia del Cristo, inhabitando su ser interior. Sea así entre nosotros, seres amados, hoy que particularmente se habla de la liberación en el libro del Éxodo, y así como acontece la mañana en la vereda de la Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, el Señor, Elohim, Adonai, a través de una nube espesa como esta neblina, hablaba al pueblo de Israel, luego de ser liberado de los egipcios y de haber pasado a ser esclavos de sí mismos por la desobediencia, al que siempre ha tenido amor, misericordia y justicia divina, santidad. Y ese acometido para nuestro hermano Moisés, hablando a través de esa nube espesa, para liberarlos de esa cerrazón de corazón, de la cerrazón de la razón y la cerrazón de la pasión. Querer asir con las manos, coger con las manos, amasar con las manos todo, cuando solo es Dios quien moldea en cada obra de arte, en cada vasija de barro, en cada moldura que es la criatura, seres amados, una historia de amor que no termina, como tampoco termina Jesús de seguir buscándonos, de seguir coqueteándonos, de seguir jugueteándonos con ternura, con su hermosura, de ser hijo de María Santísima, su madre, de San José, también el artesano, y de Dios, nuestro hermano mayor, el esposo de todas nosotras esposas almas, y todas haciéndoles la chica difícil, haciéndonos las inconquistables, las inalcanzables, seres amados. En el Salmo de Daniel se nos invita a que en ese lenguaje, las parábolas, mismo que habla Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, le habla en la sencillez, con la humildad y con la generosidad de un hermano mayor a sus hermanos menores, de un maestro a sus discípulos, de un profeta a las almas que quieren entrar en ese proceso de conversión, dejar que Cristo sea la versión de cada ser siendo. No hay que compararnos, relativizarnos, empelicularnos, como se dice por ahí en la región, el uno frente al otro, miles de millones de seres. Bastarían miles de millones de vidas para poder lograr ello. Bástenos a cada uno su propia vida, que entre comillas propia porque es de Dios. Como decía San Agustín de Hipona, has hecho nuestras almas para ti, no descansarán hasta estar en tus brazos.
palabras más, palabras menos, el sentido es ese. Si de Dios hemos venido, a Dios hemos de volver, pero debemos volver a nuestro ser interior, a la conciencia de ser siendo mansos, humildes, sencillos, pequeños, frágiles, necesitando siempre del Padre Creador día a día, que nos dé ese pan espiritual, ese pan intelectual y ese pan material para vivir a plenitud. Verdad, ver y dar, entregarse por amor a los demás, al ver con claridad en el hermano a Cristo y que Cristo acontezca en el ser siendo, haciendo la transformación para gloria de Dios, no para gloria nuestra. Sea la palabra de Dios con el Espíritu Santo en la presencia en nuestros corazones, que nos permita acercarnos un poco más a esa verdad revelada en Cristo Jesús, a través de su palabra, que sigue siendo viva, y en Cristo Eucaristía, ese milagro de amor día a día, y su resurrección gloriosa, Cristo resucitado y resucitador, liberándonos del pecado, de los demonios y las culpas. Y sigue las bienaventuranzas, bienaventurados quienes sin haber visto creen, sin haber oído creen, y eso nos ha de llamar a nosotros seres amados, que lo toma del profeta Isaías, Jesús, para contestarle a los discípulos frente a esa pregunta, ¿por qué les sigue hablando en parábolas y a los otros no? Cada quien decide si renunciar a la vida eterna y entregarse al maligno, al tentador, al enemigo, o ser generosos en amor y entregarse al bien vivir, a las bienaventuranzas de Dios. Sea así entre nosotros, seres amados, confiados en Dios, entregados por amor de Dios a la humanidad, desbordados en generosidad. En el libro del Éxodo, en el capítulo 19, en la alianza del Sinaí, los israelitas llegan al Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo, frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz:
haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. Mira, Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo el Señor al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo, por límites alrededor del monte para que la gente no pase, y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores, porque todo lo que se acerque será condenados a muerte. Pero nadie debe ponerse la mano encima, sino que tendrán que matarlo a pedradas o a flechazos. No importa si es un hombre o un animal, no se le deberá dejar con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno del carnero. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa y Moisés les dijo: prepárense para pasado mañana y mientras tanto no tengan relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debajo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. El Señor bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Moisés subió y el Señor le dijo: baja y adviértele a la gente que no pase del límite ni trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. Aún los sacerdotes que pueden acercarse a mí deberán purificarse, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Moisés le contestó al Señor: al pueblo no se atreverá a subir a este monte Sinaí, pues tú nos ordenas ponerle un límite y declararlo sagrado. Pero el Señor le dijo: anda, baja después, subirás con Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no deberán pasar del límite para subir a donde yo estoy, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Moisés bajó y repitió esto a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo de Daniel, en el capítulo 3, versículos 52 y siguientes, contestamos: a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros antepasados, digno de honor y de toda alabanza por siempre. Bendito tu nombre santo y glorioso, digno de todo honor y de toda alabanza por siempre.
A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en tu santo y glorioso templo, digno de todo honor y de toda gloria por siempre. Bendito eres tú que te sientas en trono de rey, digno de todo honor y de toda alabanza por siempre. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que estás sentado sobre querubines y con tu mirada penetras los abismos, dignos de honor y de toda alabanza por siempre. Bendito eres en la bóveda del cielo, digno de alabanza y de gloria por siempre. A ti gloria y alabanza por los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 10 y 17. El porqué de las parábolas. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: a ustedes Dios les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Y continuando con el elogio a los antepasados que se hacía en gracia de Dios en la celebración del día de ayer con el abuelo y la abuela del niño Jesús, papito Joaquín y mamita Ana, madres de María Santísima, nuestra Virgen, la Virgen de todos los tiempos, predestinada por Dios desde el inicio de todo, de la creación del mundo. Y San José, su castísimo esposo. No se conocían por la tradición cristiana tampoco los nombres de los padres de San José: el Señor José, el esposo de María y padre putativo de Jesús, pero sí se sabe como hijos adoptivos suyos que nuestro Padre Creador nos acoge a todos en familia. Y esos elogios del bien vivir, de las bienaventuranzas, del que ha sido sabio toda la vida, en su experiencia de vida, esa experiencia de Dios en el corazón, que es íntima de cada ser siendo, todo ser siendo conectando con el Padre Creador, con Jesús su Hijo unigénito Salvador y con el Espíritu Santo Santificador, la Santísima Trinidad, uno y trino. Y esa experiencia es única en todos y cada uno, irrepetible, inalienable e imprescriptible. Nadie puede vivir por otro ser su vida. Bástele a cada quien su vida. Bástele a cada día su afán. Y bástate tu gracia, le decía
Jesús a Saulo en su momento, cuando le pedía que le liberara de la cruz, de las cargas, del sufrimiento, de ser perseguidor de Jesús, ahora pasa a ser seguidor de Jesús, de ser Saulo montado en un caballo, el magno, a ser montado en un borrico, el mínimo, como hizo Jesús en un pesebre, humilde, manso, sencillo. Eso es lo que ha querido Jesús siempre. Y llega el mensaje ahí, en Belén, en medio de pastores, campesinos, gente de la vulgata, como decía Fray Alejandro Tobón en algún momento, del vulgo, del pueblo. A eso se refiere vulgar, no grosero, no tosco, no hostil en el lenguaje, no, al contrario, lo más universal posible. En el sentido humano más íntimo del corazón, para entender, como decías, del pueblo de Israel, pasar el filtro de la razón primero por el filtro del corazón que mueve todo el cuerpo, y ahí sí, el filtro de la acción, la pasión, la animación, el ánima moviendo el espíritu y moviendo el cuerpo. Es el orden, no al revés. Le decía Elohim, Yahvé, el yo soy, a través de Moisés al pueblo. Hay un límite que no pueden pasar. En el Sinaí, ¿qué es Sinaí? Porque el único que puede subir allá a la cima ha sido el elegido por Dios. Primero Moisés, por su templanza, por su humildad y por su gracia concedida por Dios, no por méritos propios, ni por logros propios, ni por talentos propios, hasta limitado para la voz era, tartamudo, y era Aarón, quien tenía otro carisma, la voz, para ser sacerdote, profeta. Más adelante se habrá de ver que confecciona ídolos falsos, dioses falsos, esos baales en oro, un becerro, porque vuelve y cae el pueblo de Israel en desobediencia después de que promete y promete y promete, pero no cumple. Como decía el padre Carlos Yepes, cumplo y miento, muy propio de nuestros hermanos del pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, y muchos ahora, seres amados, somos así. Mentimos después de que prometimos no volverlo a hacer, no con la inocencia del niño, sino con la malicia del viejo, del mayor, del adulto, que se quedó niño en tanto no inocente, sino en tanto malicioso y manipulador, como nos ha hecho la sociedad, trayéndolo a nuestros días. Es que uno no puede estar juzgando a nuestros hermanos del pueblo de Israel, nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos del pueblo elegido. Se ha ido desplegando entre paganos, entre gentiles, como se decía ahora con Saulo, cuando ya es convertido, por su conversión hablándole a los paganos, entendiendo el lenguaje mundano y las lógicas del mundo, vivir según la carne, pero siempre animando a vivir según el espíritu, el ánima, que anima, activa, vierte todo ese ser propio, interior, propio entre comillas, porque somos pertenencia de Dios, somos suyos,
hechos para adorar a Dios, amar a la humanidad, cuidar la creación. No al revés, seres amados, hemos transgredido todo ese orden, esos límites que pone Dios, subir a las montañas, ir a lo más profundo, es el corazón y allá se llega, es por gracia de Dios, no por trabajo nuestro. Por más que nos esforcemos por llegar, por nuestra fuerza, por nuestra lógica, por nuestras manos, más lejos estamos de realmente llegar. Se ve perfectamente en las apariciones de la Santísima Virgen María, a los más sencillos, a los más humildes, a los más inocentes, indígenas, a Juan Diego ahí en México, la Virgencita de Guadalupe, ahí en Pientamó, en el Valle del Cauca, a la niña, ahí en todas partes, los niños de Fátima, los pastorcitos, inocentes tres criaturas, Jacinta Francisco. Y ahí, en toda aparición, siempre nuestra Santísima Madre habla a través de los que Dios elige para enaltecerse ahí, glorificarse en ellos, no de los más grandes, de los sabios y entendidos. Decía también Jesús en estos días, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has dado a conocer a los mansos y sencillos. Venid a mí quienes estéis cansados y agobiados, yo os daré un yugo y una carga ligera. Seres amados, es que el reto que se nos pone, hablando hoy en día en la sociedad que tanto se presume de retos, de competir, el único reto es ver a Cristo en sí mismo y ver a Cristo en todo ser hermano y acompañar en ese proceso de vida al hermano para que vea, descubra y disfrute de Cristo, su presencia, de esa gracia santificante en su ser. No hay que hacer nada más. Si quiere oír, si quiere ver, si quiere entender, si no, hasta ahí. En su momento le llegará la oportunidad si asume la misericordia de Dios, asume en su voluntad hacer la voluntad del Padre, si asume en su inteligencia seguir la inteligencia del Espíritu Santo y si asume en sus actitudes, las actitudes de Cristo, amor, misericordia y compasión, sentir, pensar y actuar en espíritu y en verdad, ser testigo por su ser siendo, por su vida y por su obra, siempre coherente en ese diario vivir, y que las obras, hechos y acciones sean frutos del Espíritu Santo, donde pasa de sembrar, como se decía en la meditación ayer y esta semana, del sembrador, vendrán las cosechas, no a través de sí mismo, en todos, y ahí está cubierto la unidad. De hecho, no hay que pensar en sí mismo, porque al pensar en todos, ahí está incluido el ser. Lo que no ocurre es al contrario. Si se piensa en sí mismo, corre el riesgo de dejar excluidos a quienes más le aman, a quienes más, no porque sea un interés, pero que más le han favorecido, o a quienes más son necesitados ante Dios por ser pobres de espíritu, por ser mansos y humildes, porque son reflejo de esa presencia de Dios. Seres amados, es por convicción, testimonio, que se mantiene esa relación de armonía con Dios. No es por mucho estudiar, no es por mucho trabajar y no es por mucho acumular,
ni poder, ni tener, ni placer, al contrario, liberarse de todo ello, dejar que todo se vaya desvaneciendo, vaya desapareciendo y no nos siga entorpeciendo ese camino de vida eterna. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto, sigan siendo bendecidos. Gracias.